Como anunció antes nuestro hermano Luis, si Dios lo permite, el próximo miércoles tendremos el culto de Navidad y están todos cordialmente invitados, y no solamente ustedes, también aquellos familiares o amistades que quieran invitar con toda libertad. Un culto donde, como siempre hacemos cada año, es recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo tanto la palabra celebrar no me hace mucha gracia, prefiero usar la palabra recordar porque realmente es una conmemoración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero permítanme desde hoy comenzar con este tiempo navideño. Este es un tiempo que para los cristianos debiera significar una gran alegría, una gran alegría. Y no lo digo obviamente por las fiestas o por las comidas que podamos tener, que hemos tenido, sino porque conmemoramos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De hecho, esa fue la gran alegría que tuvieron aquellos ángeles. Y por alguna razón se caracteriza aquella gran noticia que el ángel dio a los pastores, fue por ser una noticia de gran alegría. En Lucas 2, versículos 10 y 11 leemos: mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas, ¿de qué? De gran gozo. ¿Que serán para quién? ¿Para un grupito determinado? No, para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy, y aquí está el anuncio, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Desde hace ya bastante tiempo me gusta sondear a los hermanos de la iglesia y hablar con ellos respecto a diferentes temas, y uno a veces de los temas que surgen es la Navidad, cómo lo llevan, cómo lo han vivido otros años, y en ocasiones no muestran mucho entusiasmo por estas fechas. No muestran mucho entusiasmo. Unos están locos que pasen rápidamente, otros dicen, mira, yo no la celebro porque, ¿sabes qué? ¿Para qué? Otros dicen, esto es una fiesta que solamente exalta al hombre con su egoísmo, con su hipocresía, con gasto desmesurado. Otros dicen, mira, ¿sabes qué? Yo no estoy acostumbrado a celebrarla y no voy a hacerlo. Por esa razón, tristemente, en ocasiones vemos cómo esta gran alegría por el nacimiento de Cristo el Salvador, con el pasar de los años, se ha ido difuminando, no solamente quizás entre nosotros, pero sobre todo en el mundo en el que vivimos. Y por esa razón, y no falta de razón, muchos cristianos están deseando que estas conmemoraciones pasen rápido. Como dije, unos argumentan que no son festividades demandadas en las Escrituras. Unos dicen, mira, es que yo no la celebro porque en la palabra no hay en ninguna parte una norma que nos diga que se celebre la Navidad. Y por eso no la conmemoran. Además, añaden, para dar forma o sentido a su negación, añaden que las raíces de la Navidad se encuentran en tradiciones paganas que fueron absorbidas y que fueron reinterpretadas por el cristianismo en su fase de expansión. Y claro, todo esto ha generado un debate interno dentro del mundo evangélico sobre la legitimidad o no de celebrar la Navidad. Incluso algunos críticos afirman que esta Navidad o la Navidad está imbuida de prácticas no cristianas. Como consecuencia, cada vez más cristianos han optado por abstenerse de participar en esta celebración. Y argumentan también que están buscando simplemente retornar a las prácticas más puras, menos influenciadas de este tiempo, que están recibiendo una mala influencia del mundo secular. Este rechazo se ha visto incrementado en los últimos años con las redes sociales, donde si te metes en cualquiera de ellas, pero sobre todo en esa red social que no voy a nombrar, donde abundan vídeos, surgen ahí muchos vídeos de comentarios de creyentes que, digamos, han redescubierto las doctrinas puritanas. Y dices tú, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, el rechazo a conmemorar el nacimiento de Cristo ya empezó desde la época de los puritanos. No digo con esto, obviamente, que los hermanos puritanos no sean dignos de leer y de estudiar, al contrario, créanme, que harían bien en leer a muchos de ellos. Pero la historia está ahí, y los puritanos fueron los que comenzaron a decir que la Navidad no debía celebrarse porque era una imposición católica y anglicana. Y al ser separatistas buscaron desconectarse de esas tradiciones cristianas. Además, ellos tenían también el deseo de purificar el cristianismo, eliminando todo lo que ellos consideraban pagano.
y ahí sí, pues, alentaron a no celebrarla. Y ese es el argumento que hoy día muchos evangélicos usan para no celebrar la Navidad, que yo soy más de los puritanos. Por otro lado, otros cristianos argumentan para no conmemorar la Navidad que ésta ha ido mutando hacia un fenómeno marcado por el consumismo exacerbado y por la hipocresía social. Argumentan, con no poca razón, por cierto, que estas fiestas se han convertido en gran medida en una carrera desenfrenada hacia el consumo masivo y la ostentación. Los comercios ya empiezan a celebrar la Navidad desde verano prácticamente. Ya lanzan campañas publicitarias que enfatizan la necesidad de adquirir productos y regalos en estas fechas. El ambiente acogedor que había antaño se ha cambiado por eventos comerciales. A través de la comercialización, empresas como Coca-Cola consolidaron desde hace años la imagen moderna de un gordito bonachón, Santa Claus, y él es el benefactor universal que satisface los deseos de todo el mundo, especialmente de los niños. Mientras que los grandes almacenes y la publicidad promueven el intercambio de regalos como una tradición esencial en estas Navidades. Si no hay regalos, no hay Navidad. Y las familias, empujadas por la presión social y el deseo de encajar, ¿qué hacen? Pues se ven obligadas a gastar considerablemente, incluso más de lo que pueden permitirse, para celebrar las Navidades. Y de esa manera acumulan deudas que quizás están golpeando sus economías el resto del año. La hipocresía también se erige como un pilar en esta nueva narrativa navideña. Muchos se reúnen y tienen buenos deseos. Esta semana se celebraba en el Congreso de los Diputados el famoso brindis de Navidad y todos eran sonrisas y parabienes entre aquellos que durante todo el año se están diciendo de todo menos bonito, por ejemplo. Pero hoy día también sucede en nuestra sociedad y quizás en nuestro entorno. Personas que tienen buenos deseos, aún con personas que están abiertamente enemistadas. Por otro lado, vemos una sociedad que bajo supuestas campañas solidarias invitan a la donación, invitan al altruismo, pero después se entera uno que detrás del telón son solo actos que esconden despilfarro y egoísmo. Si unimos todo este consumismo e hipocresía, llegamos a la triste conclusión que la Navidad se usa como un evento para ver quién destaca más, para ver quién ofrece el regalo más costoso o más llamativo, para ver quién ofrece el menú más espléndido, para ver quién estrena las mejores galas y así un etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez más, todo esto se ve amplificado por las redes sociales, donde se fomenta una cultura de la apariencia y de la superficialidad, y esa cultura prevalece sobre la sinceridad. Y vemos imágenes de regalos ostentosos, de celebraciones grandiosas, y muchas de las gente que aparece en esas redes sociales, reforzando la idea de que el valor personal está intrínsecamente ligado a lo que se posee y no a lo que se es. Esto ha creado una disociación entre el consumo, la hipocresía, el significado original de la Navidad, que ha generado una desconexión emocional entre las personas, incluso entre creyentes. Ahora vas a cualquier reunión familiar de Navidad que en otro tiempo era fortalecido por la intimidad, por la cercanía, de compartir de Cristo, de su vida, de su obra, recordando por qué nació, para qué nació. Y ahora si sacas una fotografía de todo el grupo que se reúne en una casa de la familia, ves que están todos con sus móviles, concentrados en lo que tienen en sus manos y no comparten los unos con los otros, o están más bien esperando que se haga la Nochebuena, la medianoche para ver los regalos que voy a recibir, o simplemente están ahí con cara de muerto en vida, esperando que se acabe la hora para irme a mi casa a dormirme. Esa es la Navidad que hoy vivimos, ¿verdad? En resumen, la Navidad ha evolucionado, permítame la expresión, más bien ha involucionado, hacia un evento que, usando la excusa del nacimiento de Cristo, en realidad perpetúa un ciclo destructivo de deseos insaciables y frustraciones. Se ha transformado en una carrera hacia el vacío material. En otras palabras, la Navidad está orientada a la satisfacción de lo efímero sobre lo trascendental. Está orientada a la imagen externa sobre lo interno.
Está orientada a la realización personal sobre el amor al prójimo. En definitiva, la Navidad hoy día es una festividad orientada al hedonismo oculto al hombre, en vez de una conmemoración que recuerde el amor de Dios hacia el hombre. En resumen, la Navidad ha desplazado a Cristo y se ha transformado a la imagen y deseos del hombre caído en pecado. Esa es la realidad. Y todos estos argumentos históricos, religiosos, económicos, morales, son los que muchos hermanos usan para afirmar que están cansados de este tiempo navideño o para afirmar directamente que no se debe conmemorar. En un estudio reciente, el 47% de creyentes evangélicos dicen que normalmente asisten a la iglesia en Navidad simplemente por tradición. El 47%. Mientras que el 48% restante dice que nunca lo hace. ¿Para qué? Y luego hay un 5% ahí que no está seguro si va o no a conmemorar la Navidad de cada año. Pero son estos argumentos del consumismo, la hipocresía, la tradición, la autopromoción que casi lleva a la idolatría, argumentos lo suficientemente sólidos para estar cansados de la Navidad, para no querer conmemorar el nacimiento del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Son argumentos sólidos para que no recordemos que el Hijo de Dios, eterno e independiente, de quien todo depende y quien no depende de nadie, asumió lo impensable, asumir una naturaleza humana para dejar de ser el Dios adorado y venir a ser un hombre despreciado. Para responder a estas preguntas y ver si realmente merece la pena celebrar la Navidad. Me dolía decir esta frase, pero lo tengo que decir. Es interesante recordar el contexto social y moral que existía en el mundo cuando Cristo vino a la tierra. ¿Por qué? Porque ese fue el contexto social y moral que Dios eligió para que naciera su Hijo. Y nos va a sorprender que no solo no era muy diferente de hoy día, en ninguno de esos contextos que acabamos de mencionar, sino que en ocasiones fue peor, pero aún así, ese fue el contexto histórico y social y moral que Dios quiso usar para anunciar al mundo que Él es un Dios compasivo y perdonador. Y en ese mismo contexto histórico y moral, Dios envió a toda una cohorte de ángeles para alabarle, anunciando que Cristo, su Hijo eterno, había nacido como hombre. Y en un contexto similar es que está la Iglesia, para, como aquellos ángeles, seguir anunciando al mundo que Dios es un Dios compasivo, misericordioso, que mandó a su Hijo a hacerse hombre para morir en una cruz. Y es lo que queremos ver en esta mañana, ese contexto histórico, social y moral elegido por Dios, que nos debe ayudar a hacer hincapié, aún más si cabe, en que sí, debemos conmemorar la Navidad para la gloria de Dios y para la extensión de su Evangelio. Vamos a orar al Señor. Señor, gracias por permitirnos recordar, Señor, que tú eres un Dios soberano, pero también un Dios compasivo y perdonador, Señor. Al punto que enviaste a tu Hijo a este mundo en un momento determinado de la historia de la humanidad terrible, y lo hiciste con el propósito de anunciar, Señor, que en ti hay salvación. Señor, que ese recuerdo nos ayude también a interiorizar el por qué celebramos la Navidad, el por qué la conmemoramos, Señor. Para recordar el costo de nuestra salvación y para seguir anunciando incansablemente tu Evangelio. Padre, te rogamos que ahora tu Espíritu Santo nos ayude, que nos libre de todo error, Señor, y que tu palabra no vuelva a ti vacía. En Cristo Jesús. Amén. Como dije antes, el contexto histórico, social y moral elegido por Dios para que Cristo naciera lo tenemos en los primeros 7 versículos del capítulo 2. Vamos a tener lectura de nuevo de este pasaje que leímos antes en la lectura devocional. Lucas 2, del 1 al 7. Dice la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David.
para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Uno de los versículos más conocidos quizás o más comentado muchas veces en el ámbito de la iglesia y respecto al nacimiento de Cristo es el versículo 7. Nació en un pesebre, estaba en un pesebre. El pesebre, ¿sabe lo que era el pesebre? Era donde comían los animales. Siempre nos quedamos con el pesebre. Siempre nos quedamos con el dichoso pesebre. Pero que aquí hay mucho más que el pesebre. Y es lo que queremos ver en esta tarde. Lo primero que debemos ver en este texto es que en el nacimiento del Señor Jesús nada fue casual. Nada absolutamente fue casual. Dios, de hecho, estaba al control absoluto de todo lo que estaba rodeando al nacimiento de su Hijo. Primero, Dios Padre estaba al control de las circunstancias sociales y políticas idóneas para el nacimiento del Señor Jesucristo. Si leemos en los versículos 1 y 2, el nacimiento del Señor coincidió, voy a hacer mucho hoy así, coincidió con un censo romano. Dice el versículo 1 y 2, y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. En tiempos del Nuevo Testamento, los romanos, que era la nación que estaba gobernando en aquel momento, los romanos acostumbraban a hacer censos. Y eran censos relativamente frecuentes, mayormente con fines de recabar impuestos. Existen noticias históricas, Josefo, por ejemplo, es uno de ellos, que dice que aquellos censos se hacían cada 14 años. Recuerden esta fecha o este tiempo. Cada 14 años. Si esto es así, muy probablemente es así, porque lo confirman muchas fuentes históricas fiables, como he dicho, este censo que relata Lucas fue el primero que se realizó en como poco 14 años. Dice el versículo 2, este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Pero ¿por qué Dios estaba al control de la celebración del censo? Porque fue lo que motivó, humanamente hablando, que José y María tuvieran que desplazarse ¿hacia dónde? Hacia Belén. Y en Belén nació Jesús. Versículos 3 y 5. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. ¿Pero por qué Belén? Humanamente hablando, porque era el lugar de nacimiento ¿de quién? De José, dice Lucas. Pero proféticamente hablando, es decir, desde la perspectiva de Dios, ¿por qué Belén si era una población pequeña y de poca importancia? Porque era el lugar elegido por Dios para que naciese su Hijo Jesucristo. ¿Cómo? ¿Dónde dice eso? Miqueas 5.2. Y en Miqueas 5.2 leemos lo siguiente. Pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Así que Dios también estaba al control del lugar del nacimiento del Señor y no solamente del evento del censo. Pero es que además, Dios también estaba al control de quienes iban a ser sus padres terrenales. El padre de Jesús, ¿cómo se llamó? José, ¿verdad? Leemos en Lucas 1, 26 y 27, y el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. ¿Por qué José? Bueno, ya lo dice el texto, porque era descendiente del rey David, por ser él de la casa y de la familia de David. Y tú dirás, ¿y qué tiene que ver esto? Bueno, pues cientos de años antes, Dios había hecho un pacto con un rey. ¿Cómo se llamaba aquel rey? David. Es el pacto davídico. Lo leemos en 2 de Samuel 7 y también se resume en 1 de Corintios 17, perdón, 1 de Crónicas 17 del 11 al 14 y en 2 de Crónicas 6, 16. Este fue un pacto incondicional entre Dios y David, a través del cual Dios promete a David y a Israel que el Mesías, Jesucristo,
saldría de su linaje, saldría de la tribu de Judá y establecería un reino que permanecería para siempre. Así que José fue elegido porque estaba vinculado a David y ese hombre iba a ser el que Dios iba a usar para que fuera el padre terrenal, que no natural, de Cristo. Y José estaba desposado, o mejor traducido, comprometido para casarse con María, una joven virgen. Y uno se pregunta, ¿pero ¿es que acaso no había más hombres que pertenecieran a la casa y a la familia de David? Pues no se sabe, el texto no lo dice. Pero lo que sí se sabe es que Dios eligió a José soberanamente, como siempre ha hecho en toda la historia de la humanidad, cuando elige a alguien, como eligió a Abraham, como eligió a David, como te eligió a ti y a mí para salvarnos. Pero también es verdad, como leemos en Mateo 1:19, que José era un hombre recto y temeroso de Dios. Y María, ¿por qué el Señor eligió a María y no eligió a otra mujer? Pues también porque así le dio la gana a Dios, igual que eligió a José. Pero como leemos también en Lucas 1:30, María halló gracia delante del Señor. Pero también María cumplía la profecía dada por Isaías de que la madre de Cristo sería una mujer virgen. En Isaías 7 leemos la siguiente profecía, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Qué es una virgen? No pienses en esas imágenes de una semidiosa por ahí pululando. Una virgen es una mujer que no ha tenido relaciones sexuales. Es muy simple. En el contexto cultural de la sociedad judía del primer siglo, era costumbre que las niñas se comprometieran y se casaran a una edad temprana, por eso digo niñas. A menudo en su adolescencia temprana o media, esa era la cultura judía. Compromiso típicamente ocurría poco después de que una niña alcanzara la pubertad, sobre los 12 o 14 años. Y el matrimonio se celebraba 1 o 2 años después. Esta práctica estaba muy arraigada con un propósito, asegurar la pureza y la fidelidad de la novia. En otras palabras, la idea era que llegara virgen al matrimonio. Dadas estas normas culturales, es razonable pensar que María probablemente tendría entre 12 y 14 años, más bien 14, cuando se comprometió con José y concibió a Jesús milagrosamente por obra del Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, su edad no solo fue la adecuada para concebir según la cultura judía, sino que además coincidió ¿con qué? Con el censo, que se celebraba cada ¿cuánto? Cada 14 años. Que motivó que ella fuera hasta Belén y entonces diera a luz allí a Cristo. Por eso Dios Padre también estaba al control del tiempo exacto del Señor Jesucristo, como leemos en el capítulo 2, versículo 6 de Lucas. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. El proceso para ser censado no duraba mucho tiempo. Tú ibas, te censabas y te volvías para tu hogar, o sea, tardabas pocos días o menos incluso. Y en este versículo 6, Lucas dice que exactamente en ese breve intervalo de tiempo se cumplieron los días de su alumbramiento. La gestación había terminado, el niño iba a nacer como cualquier otro niño en la historia de la humanidad, no hubo planificación humana alguna para este acontecimiento. Desde el punto de vista del hombre, se puede afirmar que Jesús nació porque había terminado el tiempo de gestación, pero ese proceso natural tuvo lugar en el tiempo determinado por Dios para ello, como lo sabemos, Gálatas 4:4. Pablo escribe en Gálatas 4:4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Por tanto, Jesús nació cuando se produjo el cumplimiento del tiempo previsto por el Padre. Dios Padre condujo los hilos de la historia para que el nacimiento del Señor Jesucristo sucediese en aquellos días. Estuvo al control del asunto político, el censo, que se celebraba cada 14 años y que motivó que los padres terrenales de Cristo tuvieran que ir hasta Belén.
Estuvo al control de quiénes iban a ser esos padres terrenales, de José, porque era descendiente de David, y así cumplir el pacto davídico. Y estuvo al control de la vida de María, una joven virgen piadosa, para que 14 años después de su nacimiento tuviera la edad adecuada para concebir según la cultura judía, y a su vez coincidiera con el tiempo del censo romano que se celebraba cada 14 años, lo que motivó el viaje hasta Belén para que naciera el Señor. Por tanto, Dios Padre estaba al control absoluto de cada una de las circunstancias sociales y políticas, de las personas elegidas, de sus vidas, del lugar y del tiempo exacto del nacimiento del Señor Jesucristo. Y si esto te resulta asombroso y te da ganas de alabar a Dios, aún hay más. Porque Dios Padre también había elegido qué nación iba a estar al control del mundo conocido cuando naciera Cristo. ¿Qué nación? Roma. Roma, una de las naciones más perversas de la historia. Así profetizó de Roma el profeta Daniel en Daniel 2, versículos del 40 al 43. Daniel 2 del 40 al 43, cuando Daniel está declarándole a Nabucodonosor el sueño que había tenido. Y dice lo siguiente: y habrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro, y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, como el hierro que tritura, así él desmenuzará y triturará a todos estos. Y lo que viste, los pies y los dedos, parte de barro de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido, pero tendrá la solidez del hierro, ya que viste el hierro mezclado con barro corriente. Y así como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido, así parte del reino será fuerte y parte será frágil. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclarán mediante simientes humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como no se mezcla el hierro con el barro. Las piernas de hierro aquí representan al Imperio Romano. La característica, dice Daniel, es su fuerza, así como el hierro es más resistente que el bronce, la plata y el oro. En otras palabras, el romano fue el imperio que mayor fuerza ha tenido en toda la historia. Literalmente desmenuzó a todos los imperios anteriores. Roma, en su cruel conquista, absorbió y se adjudicó las tierras y pobladores que habían formado parte de todos los imperios anteriores, y lo hizo con una extrema crueldad y violencia. Además, fue un imperio caracterizado por circunstancias sociales, políticas y sobre todo morales terribles. ¿Cómo de terrible fue aquella nación llamada Roma? ¿Cómo de terrible fueron aquellas circunstancias? Bueno, las podemos conocer si nos fijamos en un nombre propio que Lucas nombra en Lucas 2.1. Y dice Lucas 2.1, y aconteció en aquellos días que salió un edicto ¿de quién? César Augusto. Aquí hay un nombre propio. Ese era el nombre del emperador que gobernaba en aquella época que Dios decidió para que naciera Cristo, César Augusto. César Augusto no fue el nombre propio de aquel emperador, sino que era su rango. El nombre de aquel emperador fue Cayo Octavio Turino. Él fue hijo adoptivo de otro gobernante muy conocido, Julio César. Julio César, en el año 42, fue deificado, hecho una divinidad por el Senado, y le nombró como Divus Iulius, el divino Julio. Es decir, lo elevó a categoría de Dios. Esto hizo que a su hijo adoptivo, Octavio, se le conociera como Divi Filius, el hijo del Dios. Y por eso le concedieron el título de Augusto César, lo que significa el César digno de adoración. Las monedas acuñadas en la época mostraban su imagen y las inscripciones Divino César e Hijo de Dios. Además, en otra parte del imperio, en Egipto, hubo una inscripción que consideraba a Augusto César de la siguiente manera: Él es una estrella que brilla con el resplandor del gran Salvador celestial. En el año 17 a.C., una estrella poco común, dice Josefo, apareció en los cielos, y Augusto ordenó celebrar ese acontecimiento como relacionado con su nacimiento. Un importante poeta de la época, Virgilio, pronunció que con
acontecimiento había llegado el punto decisivo de todas las épocas de la humanidad. Y así, durante el reinado de Augusto, se explotó la adoración al emperador como un dios. César Augusto era un dios. Un dios. El credo romano, porque había un credo religioso romano, decía: el César es el Señor. Por todo el imperio había inscripciones que alababan a Augusto César como benefactor, como protector, como portador de la paz universal. Por esta razón, Augusto César es conocido sobre todo por haber iniciado la famosa Pax Romana, un periodo de 2 siglos aparentemente pacífico, en el que Roma impuso el orden en un mundo durante mucho tiempo convulsionado por los conflictos. Claro, ¿cómo lo consiguió? Usando la más terrible de las violencias: asesinatos en masa, aniquilación de naciones enteras, y usando métodos horribles como muertes en circos romanos o muerte por crucifixión. La adoración al emperador durante esa Pax Romana era tal que en la actual Turquía hay un templo que decía lo siguiente: la naturaleza eterna e inmortal del universo ha perfeccionado sus inmensos beneficios a la humanidad, otorgándonos un don supremo para nuestra felicidad y bienestar, César Augusto, padre de su propia patria, la divina Roma, salvador de toda la raza humana, en quien la providencia no solo ha cumplido, sino que ha sobrepasado las plegarias de todos los hombres. Mar y tierra están en paz, las ciudades florecen bajo el imperio de la ley en mutua armonía y prosperidad. Todos están en la cumbre de la fortuna y abundan en riquezas. La humanidad entera está llena de alegres esperanzas para el futuro y contenta por el presente. Por ello, es conveniente honrar al dios César Augusto con juegos públicos y con estatuas, con sacrificios e himnos. Había otro texto en la ciudad de Mira, una ciudad que estaba situada en una isla, la bahía sur de una isla, que decía así: al dios Augusto, hijo del dios César, imperator de la tierra y del mar, benefactor y salvador de absolutamente todo el mundo, el pueblo de Mira. Un erudito, el doctor Perea, dice al respecto, y es muy importante esto: los textos epigráficos de Asia proclaman la divinidad de Augusto sin ambajes, y se dirigen a él no con el frío formulismo epigráfico de las inscripciones del occidente romano, sino con la exuberante verbosidad de la literatura laudatoria griega, estableciendo mediante las palabras y los hechos las leyes, juramentos sagrados de fidelidad a la persona del príncipe Dios. Es decir, que esto no eran simplemente palabras por decir algo, por adular a Augusto César, sino que era la realidad de corazones de millones de personas. Esto es lo que realmente creían y sentían respecto del César Augusto. Ovidio, quizás te suene, otro famoso poeta de la época, le hace el siguiente juramento desde el exilio: juro por el mar, por las tierras, por las divinidades de los 3 mundos, por ti, Dios protector y visible, que mi ánimo ha sido siempre favorable a ti, el más grande de los hombres, y que con mi mente, que es con lo único que pude, fui siempre tuyo. Yo he deseado que tu ingreso en los astros celestes fuera tardío y forme una mínima parte de la muchedumbre que hacía esta misma súplica. Por ti ofrecí piadosamente incienso y formando un todo con los demás, yo mismo también secundé los votos públicos con los míos. Los soldados romanos en la época hacían el siguiente juramento: juro por Zeus, por la tierra, por el sol, por todos los dioses y las diosas, y también por el mismo Augusto, que durante toda mi vida seré leal a César Augusto, a sus hijos y descendientes, de palabra, de obra y de sentimiento, porque consideraré mis amigos a los que él considere amigos, y mis enemigos a los que él considere enemigos, y que por su causa no ahorraré ni mi integridad corporal, ni mi vida, ni mi fortuna, ni mis hijos, sino que para cumplir las obligaciones sobre ellos recaídas, asumiré sobre mí cualquier peligro, y que si yo advirtiera u oyera que contra él se dice, planea o hace algo, lo denunciaré y me convertiré en enemigo del que tal hace, planea o hace, y que a aquellos que se consideren enemigos suyos los perseguiré y castigaré por tierra y por mar, con armas y espada.
Y si yo hago algo que vaya contra este juramento o no esté de acuerdo con las obligaciones que de él derivan, pido la ruina y la aniquilación plena para mi persona, calamidad para mi integridad corporal y la de toda mi familia hasta el día de mi muerte y la de mis hijos, y que ni el mar ni la tierra acojan los cuerpos de los míos, ni de mis descendientes, ni les den sus frutos. Yo sé que quizás esto es un poco extenso, pero quiero simplemente que intenten comprender el nivel moral que había en aquella época, que eligió Dios para que naciera su Hijo. Tal era el poder, veneración y sometimiento a este hombre, que bastaba una simple orden para que todo el mundo conocido obedeciera a una, como hemos visto antes con el censo que promulgó en todo el mundo habitado. Con ese censo mundial se quiso simbolizar el poder sin límites que tenía el emperador, quien gobernaba hasta los confines de la tierra, con el título de El Salvador del mundo. Pero aún hay más. Tal era el poder de esos césares, y no solamente el de Augusto, que no solamente ponían reyes, quitaban reyes, no solo afectaba a naciones enteras o las aniquilaba, no solo afectaba a la cultura, las artes, el poder militar, sino que incluso afectaba a otras religiones. Por ejemplo, es un detalle importante, los sumos sacerdotes de Israel, que Dios había establecido con Aarón, que eran el intermediario entre Dios y el pueblo, ¿saben ustedes por quién eran puestos? Por el emperador. En Lucas 3.1 vemos que durante el reinado de Tiberio César es que tuvo el lugar del sacerdocio de Anás y Caifás. Pues según los historiadores, fue el procurador romano Valerio Grato quien designó a Caifás en sustitución de su suegro Anás. Pero como para los judíos el cargo debía ser vitalicio, la influencia de Anás continuó durante todo el ejercicio de Caifás. Por eso se explica la expresión siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. En otras palabras, aquellos sacerdotes que supuestamente debían ser elegidos por Dios, que eran los intercesores entre Dios y su pueblo, los elegía a conveniencia naciones paganas como Roma. Terrible, terrible. Así que ya se podrán imaginar cómo era la situación moral de Israel, la situación moral del mundo entero que Dios eligió para que naciera Cristo. Y tú y yo nos quejamos de esta sociedad. ¿Y tú crees que hay argumento en esta sociedad para que no celebremos la Navidad? Llama la atención cómo, a causa de su larga historia de monoteísmo, a los judíos se les concedió la prebenda, un permiso especial, para no tener que adorar solamente al emperador. Y mientras el cristianismo fue considerado una secta del judaísmo, los cristianos, digamos, también estaban exentos de adorar al emperador solamente. No obstante, cuando ya los judíos empezaron a denunciar a los cristianos, empezaron a expulsarlos de las sinagogas, pues entonces ya se les quitó esa excepción y por esa razón el gobierno romano fue el instrumento de la persecución judía a los cristianos, gran parte del Nuevo Testamento. Por tanto, creo que sobra casi todo comentario sobre las circunstancias sociales y morales que Dios Padre eligió soberanamente para que su Hijo se hiciera hombre. La sociedad estaba completamente sumisa al hombre divinizado. Un hombre considerado Dios. Un hombre que llevó a la sociedad mundial de la época a un estado completamente deshumanizado, perverso, idólatra, egoísta, con corazones inclinados a buscar la satisfacción temporal antes que lo trascendental, con todas sus fiestas paganas y sacrificios. Una humanidad que llegó a estar orientada al hedonismo oculto al hombre sobre cualquier otra cosa. ¿No te suena a que es lo mismo que vivimos hoy? Lo mismo. Pero ese fue el contexto moral terrible que Dios eligió para el nacimiento de Cristo y para mandar a un ángel con el siguiente anuncio: He aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
En otras palabras, no fueron las circunstancias morales, sociales o religiosas lo que debían dar gozo a aquellos pastores, sino el nacimiento de Cristo, la esperanza cumplida de Emmanuel, de Dios con nosotros. Con el nacimiento de Cristo, en el tiempo oportuno, en el lugar elegido, en las circunstancias previstas, Dios no solamente muestra su soberanía, sino sobre todo su amor, su misericordia, su compasión a un mundo terrible. Muestra su disposición decidida a salvar. ¿Qué gozo mayor puede existir que la realización y la sincera aceptación del hecho que Dios mismo, por medio de la venida de su único Hijo, iba a lograr la solución al más grande problema del ser humano, que es el pecado que le lleva a la deshumanización? ¿Qué mayor gozo puede haber que saber que el Dios de Israel se compadece humillándose, tomando forma de hombre para traer su justicia a un mundo terriblemente malvado? Cuando el mal crece en situaciones que parece que lo recto ha desaparecido, como pasa hoy día, aparece la esperanza de Dios en la persona de Cristo. Y tú y yo nos lo vamos a callar. ¿De verdad? Aparece la esperanza en aquel pesebre que nos dice que Dios está interesado en salvar a las personas que creó. Dios se identificó con nosotros y fue sometido a las penurias que la humanidad caída y redenta atravesaba para darnos la esperanza de la salvación. Y este es el mensaje que nos debe dar alegría, hoy y siempre. Es lo que debe dar forma a este tiempo de la Navidad. Que no pierdas el tiempo, cosas de una sociedad caída en pecado. Vive a Cristo, celebra a Cristo, comparte a Cristo. Ese es el mensaje que nos debe dar gran alegría hoy y siempre. Por eso es el mensaje que debemos seguir proclamando hoy y cada día, como Pablo afirma en 2 Corintios 5:19, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios en aquel momento donde el hombre estaba transgrediendo todas las leyes divinas habidas y por haber, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, y que nos ha dado a nosotros como iglesia la misma responsabilidad en este tiempo, en este contexto. No somos llamados a decir, me aburro la Navidad. No, estás llamado a celebrar a Cristo, a anunciar a Cristo. En Lucas 2:13 vemos que los primeros que alaban con gozo a Dios, ¿quiénes fueron? Dice Lucas 2:13. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo. ¿Quiénes fueron los primeros que alababan con gozo a Dios por su compasión hacia nosotros? Los ángeles. Esto me llamó la atención. Los ángeles. Y dándole vuelta, vuelta. No es un detalle menor que Lucas haga mención a los ángeles. ¿Por qué? Piensa lo siguiente. ¿Los ángeles habían pecado alguna vez? ¿Necesitaban un Salvador? ¿Ellos habían caído? ¿Requerían de un Redentor? ¿Requerían de sangre expiatoria? Y aún así, ¿cómo estaban? Gozosos. ¿Qué estaban haciendo? Alabando a Dios, con el primer himno en honor a Dios manifestado en carne. A mí me impacta. Este cántico nos muestra no solamente cuán buenos siervos son los ángeles que obedecieron a Dios yendo a alabar a Cristo, sino que además nos muestra que quizás nosotros, que sí necesitamos un Salvador, en ocasiones somos tan desagradecidos con el Señor. Aquellos ángeles, aunque no necesitaban de la obra redentora de Cristo, nos muestran el claro conocimiento y la gran gratitud que tienen con Dios por esa obra. El mismo conocimiento que tenemos todos y cada uno de nosotros, pero que en ocasiones no mostramos la misma gratitud con nuestras vidas. Aquellos ángeles conocen el dolor que el pecado ha introducido en la creación
y alaban a Dios porque comienza a erradicarlo. Nosotros también sabemos ese pecado porque lo experimentamos en nuestras carnes dolorosamente y sin embargo nos cuesta alabar a Dios por erradicarlo de nuestras vidas por medio de la obra de Cristo. Aquellos ángeles alabaron a Dios porque conocen las bendiciones del cielo y el privilegio de tener acceso directo a Dios, y nosotros por medio de la palabra de Dios sabemos exactamente lo mismo, que por la obra de Cristo también tenemos acceso directo a Dios, y en tantas ocasiones no aprovechamos ese privilegio con gratitud y alabanza a Dios. Aquellos ángeles muestran el profundo amor y la compasión que sienten hacia el hombre perdido. Y se gozan en la gloriosa esperanza que Dios había preparado para que muchas almas fueran salvadas, y sin embargo nosotros pasamos por esta vida egoístamente mirando que no me interesa este tiempo. ¿Para qué predicar el Evangelio? Pasamos por esta vida viendo a esas mismas almas como nuestros enemigos y no como almas que necesitan oír del Salvador. Pasamos por estas fechas mirando más nuestros desapegos o nuestras esperas de regalos que aprovechando las oportunidades de compartir de Cristo. Si en algo debemos esforzarnos en estas Navidades, no es por tener el mejor regalo, ni la mejor comida, sino al menos tener la misma mentalidad de adoración y de alabanza que aquellos ángeles tuvieron. Al menos eso. Gracias, Señor, por darme a tu Hijo. Gracias. En ocasiones, nuestra ignorancia, en ocasiones, la falta de vida espiritual aparecen de forma dramática y muy dolorosa en estas fechas. Y se manifiestan en nuestra incapacidad del gozo de corazón que expresaron aquellos ángeles en la noche de Navidad. Si me permiten decirlo, recordemos la Navidad como aquellos ángeles que celebraron la primera Navidad, con gran gozo. Si Dios mandó y permitió que aquellos ángeles se gozasen del nacimiento de su Hijo Jesucristo, ¿por qué ahora habría de prohibirlo a nosotros, que somos los que nos hemos beneficiado de esa obra de su Hijo? Esta noticia, que es la más grande noticia jamás recibida por la humanidad, fue el motivo para el que el ángel dijera a los pastores que eran buenas nuevas de gran gozo, porque nos nació un Salvador, que es Cristo el Señor. En otras palabras, nada en el mundo, por muy mal que esté en lo moral, en lo religioso, en lo secular, debe ocultar ni aminorar el gozo del nacimiento del Señor. E igualmente debe pasar hoy. Nada en el mundo, nada en tu vida, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo que pueda venir, debe quitarte el gozo de poder conmemorar que el perdón y la misericordia de Dios tomaron forma en la persona de nuestro Señor Jesucristo y llegó a tu vida. Nada. Por tanto, debes apagar las Navidades de tu vida, porque el mundo no la vive, porque he sufrido mucho en el pasado, porque no estoy acostumbrado, porque esto es un mundo lleno de gasto, de... Jamás, nunca, en absoluto, sino que debes avivar el recuerdo del nacimiento del Señor más si cabe, como hicieron aquellos ángeles, con gozo. Debes proclamar, como ellos hicieron, que Dios ha previsto y provisto a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que crea en Él pueda ser salvo. Si Dios preparó aquel mundo y su contexto para que naciera Jesús, hermanos, Dios sigue hoy como antaño al control de cada detalle, y esta es la sociedad que el Señor ha querido para nosotros. Aprovechemos para llevar el Evangelio. Aprovechemos para que la gente sepa que más allá de los gastos, más allá de los regalos, más allá de... hay esperanza, y esa esperanza se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Por tanto, no apaguemos la Navidad. Avivamos si cabe. Sigamos predicando el mismo mensaje de esperanza presente y futura que aquellos ángeles pregonaron. Que el Hijo de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo, se hizo hombre para traer salvación.
No demos pábulo, sustento ni fundamento a nuestro desapego de nuestras fechas, sino que antes bien exaltemos más si cabe a Cristo. No veas la Navidad solamente como una festividad oscura, donde multitudes viven de espaldas a Dios. Vívela siendo luz en medio de tanta oscuridad. Ten el mismo sentir que aquellos ángeles, que no necesitando la salvación, alabaron a Dios. Tú y yo la necesitamos. ¿Cómo no alabar a Dios? Oremos. Señor, gracias. Gracias por recordarnos, Señor, que no solamente tú eres soberano, Señor, sobre todas las cosas, sino que, Señor, tú preparas todos los acontecimientos a nivel global, a nivel local, incluso a nivel personal, Señor, para preparar los corazones para escuchar tu palabra. Señor, y has querido, en tu soberanía, querer usar para llevar esa palabra un grupo de hombres y mujeres que somos incapaces, que aún seguimos siendo pecadores, Señor. Pero si así te ha placido, Señor, te rogamos que nos ayudes a seguir compartiendo de Cristo, aún en estos tiempos, Señor, donde quizás el consumismo, quizás la hipocresía nos puede hacer querer no compartirlo, pero así no debe ser, Señor. Este es el mundo donde tú nos has puesto. Es el mundo en el cual tú estás al control, Señor, como estabas en el momento de Cristo, en el momento en que Cristo nació. Y si así fue el mundo que tú elegiste para que Cristo naciera, este es el mundo que tú has elegido para que nosotros sigamos predicando de Él. Danos ánimo, danos, Señor, gozo, gran gozo, para seguir pregonando que mandaste a tu Hijo a este mundo a morir en el lugar de pecadores que se arrepienten de sus pecados, que creen en Él por fe. Señor, ayúdanos a seguir gozándonos de esta salvación tan grande en este tiempo y cada día de nuestra vida. Señor, que tu Evangelio nunca decaiga en nuestras vidas. Que el anuncio de tu Evangelio nunca, Señor, se oculte por aquellas cosas que nos puedan rodear. Ayúdanos, Señor, a tener ese mismo sentir que hubieron en aquellos ángeles, pero sobre todo, Señor, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no escatimó el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se hizo hombre, nació de una virgen, estuvo en un pesebre para darnos, Señor, salvación. Ayúdanos, Señor, a seguir proclamando día tras día tras día que Cristo nació para traer salvación. Gracias, Señor. Bendito seas eternamente y por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.